Y un candidato a la alcaldía de Cartagena. Yo vi el Listo. enlace, pero no sé quién más. Esperémonos un momentico. Te iba a comentar sobre lo que estás haciendo. No sé qué has logrado gestionar de lo que hemos hablado, pero yo he visto que has estado enviando mensajes en grupos de WhatsApp y la invitación es a que crees un grupo propio y que se haga una invitación en la que pidas que compartan con las personas de Palmira para que apoyen la candidatura al consejo y se compartan las propuestas de lo que estás haciendo. O sea, siempre que envío un mensaje me da un enlace a un grupo para que te lleve la gente del grupo. Porque es que en el grupo no se discute esos temas. Entonces, hay que organizar un texto llamativo y hay que hacer los experimentos, a ver cuál funciona. Yo ya he hecho eso cada que creo grupos, pues digamos que esa ha sido mi estrategia en WhatsApp para crear varios grupos, que saco gente de unos grupos y los meto en otros. Y así me ha funcionado. Entonces, digamos que la invitación es a que haga lo mismo con lo que estabas haciendo, y yo hasta te había planteado que me invitara a los grupos tuyos, a algún grupo que tuvieras, para ver cuál es la dinámica con las personas que te están siguiendo, sobre todo en WhatsApp, ¿no? Y lo otro que te iba a decir es que me parece importante utilizar Twitter, sobre todo para tomar pantallazos de lo que se les dice a los políticos, a quienes quieras confrontar. La mejor manera de empezar es coger y tirarles duro en Twitter y después compartirlo las capturas de pantalla en WhatsApp. Entonces las vas como difundiendo, pero en los grupos de Palmira, ¿no? Entonces no sé cómo te podría meter en las comunidades de grupos de Palmira que haya en WhatsApp. Ahí sí habría que, no sé cómo estés en ese tema. Alejo, pues hoy estuve precisamente reunido con un ingeniero de lo de la liga, se llama Juan Carlos Sanabria. Sí, yo he hablado con él. Bueno, como te comento, la liga en estos momentos esto está frenado, eh, en estos momentos por muchas situaciones que se han presentado, la liga está parada, pero eso de aquí en adelante, más o menos en 2 meses, se tiene estipulado que la liga comience a andar o se pone en plan marcha. Entonces, hay un candidato a la alcaldía de Cali, el ingeniero, no recuerdo ahora el nombre, es otro ingeniero. Me gustaría invitarlo Wilfredo. para que él ingrese y se pueda también dar. Es Wilfredo, ¿no? eh, Es Wilfredo. exacto, Ujú. precisamente, bueno, ya tú me resumes. Bueno, ya lo conoces entonces. Sí, yo he hablado con Wilfredo. De hecho, Juan Carlos, yo no sé por qué me bloqueó. Yo tengo una llamada grabada con Juan Carlos por un tema del SECOP. Y yo no sé cómo que nos bloqueó, no sé qué pasó. ¿De SECOP? Sí, una reunión que tuvimos hablando sobre un tema de SECOP. Arriba si no está bloqueado. Bueno, ahí estaría mirando, a ver, porque pues yo del ingeniero Juan Carlos Zanabria no tengo nada que decir, pues esos son pequeñeces, pues no le veo mayor cosa, pero se podrían arreglar. No, no sé qué haya pasado. Lo que pasa es que es normal que las personas de pronto no les guste lo que se dice. Quién sabe qué habrá pasado. Pues viste que también pasó con Andrés Murillo. Pues yo, digamos que no terminé mal con él, pero él me sacó de todos los grupos. Que porque a las personas de los grupos de él no les gustaba lo que estaba haciendo, lo que estaba proponiendo, no sé. Un tema ahí que me hablaba de la prudencia. Y pues bueno, eso ya, no sé si viste la reunión que tuve con él sobre ese tema, pero bueno, eso es normal. No, lo que pasa es que pues en esto se ve mucha cosa, ¿no? Sino que eh, yo siempre he dicho, el 80% de las personas, no le pongamos un 80, digamos un 70% de las personas les gusta esa ideología que manejó el ingeniero Rodolfo, que fue como la algarabía, el bullicio, como el inconformismo mediante, eh, Sí, ¿cómo te digo? Como especie de grosería, por decirlo así, del ingeniero Rodolfo. Y eso fue lo que llamó mucho la atención, porque tú en sí escuchas el ingeniero Rodolfo en campaña y casi no hablaba de temas muy a fondo. ujú. Entonces, pero mira, eh, le ganó a Fico, así de simple. Acá en Palmira pasó un caso muy parecido entre un candidato, yo no sé si tú conoces a Luis Alfonso Chávez y Oscar Escobar. Acá el candidato de la alcaldía era Oscar Escobar, perdón, era Luis Alfonso Chávez, el favorito, el de las maquinarias. Haga de cuenta lo de Fico en presidenciales, de las maquinarias, el que tiene
chequera abierta, tenía el respaldo de los industriales, de todo. Y llegó Óscar Escobar y le ganó sin nada. Fue trabajando medidamente, fue tocando puertas, y fue muy similar de la corrupción. Julia, hay una pregunta. No sé si ya has considerado el problema de seguridad que tenemos, pues ya analizaste que yo compartí lo que pasó con las amenazas y bueno, hasta el momento digamos que llamé hasta la policía, no ha pasado nada, estoy en medidas de seguridad preventiva y aquí en este caso pues yo estoy viendo qué estructuro para poder pedir protección a mi familia en este asunto y bueno, con ustedes también hay que hacer lo mismo, ¿no? Digamos que esto cada vez es más riesgoso porque pues estamos llegando a tumbar de verdad, a quitarle el poder a los que tienen el poder. Y yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo, eh, que esto, pues, o sea, que esto va a pasar, esto no va a pasar solo ahora, eso va a ser constante. El problema de que esto suceda es que no tengamos los esquemas de seguridad apropiados. No sé si ha notado que frente a eso yo trato de ser muy precavido y ya hay hasta 4 grupos de los que están creados por nosotros relacionados con el tema de seguridad. Y ahí estoy tratando de invitar a militares y policías y demás. Y pues ese tema pienso que es un asunto que hay que exigir bastante. Yo no sé si ya estás en medida de seguridad preventiva a la policía porque va a ser candidato. Me parece importante pedirla, que tengas el acuerdo que yo hice y sobre ese acuerdo podamos montar una acción de tutela para que nos brinden la seguridad que se necesita. Ese tema es importante porque, pues, en mi caso, digamos que pues yo me voy del país y no creo que haya tanto riesgo. De todas formas, trataré de ser lo más precavido posible, pues siempre procuro serlo y voy a tratar de hacer lo mismo que pedí acá en Estados Unidos. Pero ustedes que se van a quedar acá, que te van a meter en política, que van a dar la cara con lo que vamos a hacer, pues digamos que el riesgo está allí y yo la verdad no quiero como meterme en estos asuntos y tener la irresponsabilidad de no considerar estos problemas, porque esos van a ser muy comunes y yo lo tengo muy claro, incluso desde los mismos borradores de los estatutos de regular 3/4, hablamos de crear comités de seguridad policial, militar y seguridad privada. O sea, yo eso ya lo tengo contemplado. Entonces tenemos que ser, digamos, más exigentes. Yo en este caso, pues yo pedí primero seguridad para mí, a mí me la negaron. Yo pedí algo concreto que era meterme en el batallón de la Guardia Presidencial número 37, ya me dijeron que no. Y aquí sobre ese tema, pues, eh, en tu caso, pues vas a ser, es candidato y eso tiene pues un riesgo más alto, ¿no? O sea, ya con eso es más concreto porque a los líderes y activistas pues los dejan como marginados sobre ese proceso. Entonces, como que en ese caso, ya que hay varios candidatos políticos, pues en esto sí lo podemos como solicitar de una manera más colectiva y más estructurada. Es un tema importante. Buenas noches, Doris. No sé qué opinas Andrés, de te eso. iba a comentar. eh, y buenas noches a las personas que han ingresado. Eh, por lo menos estuve hablando el día de ayer con una persona, ya es un zorro viejo en política, me comentaba de que por lo menos nosotros los jóvenes, los muchachos que estamos iniciando en esta contienda, eh, muchas veces no tomamos la seriedad la pausa activa al momento de hablar. Por eso yo he tomado la decisión muchas veces de quedarme callado, porque como hay personas que les puede gustar el cambio, hay personas que no. Acá en Palmira me comentaron que la mayor parte de las personas que financian las campañas es el narcotráfico. Me estoy metiendo en dineros calientes, perdón. Uh-huh. Y tú sabes que al financiar una campaña de esas y hay una persona que se les oponga a eso, frena todo el proceso que ellos tienen estructurado ya y pensado con mucho tiempo del proceso. Por eso yo veo que mucho político y la mayoría de funcionarios públicos en Colombia, el 80% de funcionarios y servidores públicos son correctos, pero se atienen muchas veces a decir cosas por el tema de la seguridad. Aquí la guerrilla, los paramilitares, es un tema muy complicado y muy complejo. Entonces, por eso muchas veces hay que tener cordura al momento de hablar. Por lo menos ahorita con el ingeniero Juan Carlos,
con el candidato de la alcaldía, ya estuve en reuniones con ellos, mañana había una, pero la cancelaron, dentro de 8 días hay otra. Ellos están apoyando esa candidatura, pero hasta no tener un respaldo, ¿cómo se cierra? Eso es como un cierre de venta prácticamente. Un cierre de venta se cierra cuando el cliente te compra. ¿Cómo cerraría yo el respaldo que tienen las personas hacia mí? Ya me tiraría directamente a atacarlos. Una, financiándome la campaña, o dos, apoyándome en redes sociales con un like, con un me gusta, bueno, para las personas que de pronto no comprenden esa parte, porque las personas están buscando es un cambio, gente nueva, no quieren zorros viejos en la política. No quiere decir, porque la mayoría de nuestros señores son muy correctos, muy eficientes, pero están muy sometidos al statu quo, a lo que digan los mismos zorros viejos de política. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, la mentalidad ya. Obviamente las presidenciales ya se cambió mucho, pero siguen las locales y son más difíciles. Pues la verdad, el presupuesto para la política, yo no sé, pues en tu caso, ¿cómo tendrías pensado financiarlo? ¿Vas a sacar un crédito? ¿Qué tienes pensado con eso? Eh, hay dos formas para uno inscribirse como candidato. Con el aval de un partido político, que parece ser hasta el momento, yo tengo en estos momentos doble militancia, yo voy a renunciar a una, porque uno no puede inscribirse con doble militancia. La idea sería que si la liga de aquí a febrero ya soluciona todos sus problemas por el lado de la liga, si no, se va a hacer por recolección de firmas. Pero por eso, ¿y cómo van a pensarla financiar si no es por la liga? La liga, según lo que le escuché a Humberto, la liga anticorrupción no va a patrocinar a nadie. Cada cual se patrocina por sí mismo, según lo que escuché. En esa parte se está hablando con el ingeniero Juan Carlos Zanabria, donde ellos están haciendo un grupo político de empresarios, porque lo que quiere eso es la liga. En sí la liga quiere es eh, que las personas que se lancen, la mayoría sean empresarios que puedan financiarse su campaña. No quiere decir que todo empresario que se lance quede, porque es que esto es política. Y no todo empresario o toda persona puede calar dentro de la mente de las personas. Sí, pero Pues, la pregunta es concreta, o sea, ¿cómo tienes pensado financiarla? Es que ese es un punto, porque poco mucho hay que tener unos recursos, ¿no? Yo esto ya lo he hablado con el candidato a Tuna, que es un municipio en Santander. Él decía que tenía como 500 millones de presupuesto. Yo le dije que pues puede haber menos porque es un municipio de 6.500 habitantes. Y otra persona con la que hablé al Consejo de Cartagena, ellos van a armar un grupo y él también tenía como un presupuesto parecido, pero pues digamos que la pregunta que te hago es eso, ¿tienes que 20 millones, 50, 100, no tengo ni idea? El punto es que pues hay que invertirlo, el Estado se supone que devuelve un porcentaje sobre el número de votos, yo no sé cuántos sean a los consejos, la verdad, la pero reposición. sí, no tengo ni idea cuánto sea, pero pues digamos que eso hay que hacerlo, ¿no? Sí, claro, no, en todo hay que presupuestar. No, la idea en un principio es el apoyo del ingeniero Juan Carlos Zanabria con el partido que ellos tienen estipulado. Es que estamos esperando las visitas de Bucaramanga, porque es que se iban a visitar las regiones, pero ¿qué pasó? Les voy a explicar. Lo que pasó fue que como Marilyn Castillo, la doctora Marilyn, no tengo nada que decir de ella, es una académica, eh, no apareció dentro de los estatutos de composición del partido político. Ella demandó eso, porque ella al ser eh, candidata a la vicepresidencia anterior y no aparecer dentro de esos estatutos, eso tiene un Pero grado de inconformismo impresionante dentro del partido. acá te Entonces, planteo eso es algo, lo que ha frenado todo. algo que va a ser importante. Hay una persona como vos que tiene buenas intenciones, ¿cierto? Digamos que vos no tenés ni 20 millones para arriesgar, pero querés lanzarte a la política. Te das cuenta que de entrada el sistema electoral, y hay un grupo en WhatsApp que llaman sistemas electorales, es corrupto. O sea, si no tenés algo, un patrocinador o algo, a la política no te metes ni por el hijo de puta. O sea que eso es parte de la mafia que hay en la política. Entonces, aquí la invitación a que pensemos, hagamos una sesión de lluvia de ideas
¿cómo podemos proponer que cambie ese sistema en la política? Porque si no, no le van a poder tener oportunidades para personas que realmente quieran cambio. Si ese sistema no cambia como tal, no va a quedar lo mismo. Así sea que ahorita no hagamos nada, pero que por lo menos en este proceso dejemos las semillas sembradas de cómo debería ser el sistema ideal. ¿Qué sistema se me ocurre a mí? A mí me parece que el Estado debería tener en las oficinas de planeación las personas que se quieran lanzar, que pongan los aportes a los planes de desarrollo primero. Y de acuerdo a esos planes de desarrollo, cuando haya campañas, el Estado tenga que dar por igual a los que más aportes hicieron a los planes de desarrollo y que el Estado financie directamente esos aportes en paralelo. O sea, que primero tienes que tener buenas ideas y buenas habilidades para poder entrar a la política y no que tengas una gran cantidad de dinero para poderte meter y hacer una publicidad a la hijueputa y ganar por publicidad. Es que ese es el problema, esas campañas ganan el que mejor canales de comunicación tenga. Y para poder los canales de comunicación meten dinero en vallas, en volantes, en caravanas y en cuanta mierda que eso no tiene nada que ver con un plan de desarrollo. Entonces llegan un montón de personas que o sea, no tienen coherencia con lo que van a ir a hacer, que es tomar decisiones sociales, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde está un punto que me parece importante tocarlo, porque entre las propuestas que hagamos podemos proponer que queremos cambiar eso y explicamos el problema de corrupción de entrada que hay en el sistema electoral de la política. Y las personas quieren un cambio, pero los que no viven del Estado. Pero los que están viendo el Estado, ahí es donde te digo, mira, si nos seguimos metiendo, ahí es cada vez mayor el riesgo porque lo que estamos proponiendo es cambiarle dañarle la vuelta a los traquetos, a los políticos, a los banqueros y a todos estos hijueputas. Entonces ahí es donde está el asunto que hasta los periodistas y los medios de comunicación, eso es una mafia enquistada de uno con el otro porque toda esa rueda la mueven los banqueros y los traquetos. Eso es así. Entonces, si vamos a acabar con la corrupción, pues hay que saber cuál es el problema de fondo, ¿no? Y hay que plantearlo y ver hasta dónde se puede ir metiendo. Pero ese es el tipo de invitaciones las que te hago, ¿no? Hay otra cosa que te quería decir antes de que de la palabra. Ahorita hablaste de unos porcentajes del 60 al 70% con el tema de Rodolfo. Ten cuidado que si nosotros nos volvemos partido político, nosotros hablamos de utilizar la ciencia y estás dando unas cifras que no tienen soporte científico, son percepciones que tenés. Entonces también tienes que, o sea, parte de los aspectos que hay que trabajar para meterte en el mundo de la política, tomar decisiones para una sociedad, es que mejores tu pensamiento científico y sistémico. Yo en unos grupos compartidos cursos gratis de uno de los mejores científicos de Hispanoamérica, que es el doctor Carlos Hershenson, están en Coursera. La invitación a que hagan esos cursos. De hecho, en la propuesta del sistema pensional, propuesta que hice antes de la campaña Rodolfo y que nos censuraron y todo, yo propuse que quería mejorar esos cursos y hasta el sol de hoy no se ha hecho nada, no sé eso cuándo va a pasar, pero digamos que esas habilidades son importantes para meterse en el tema político, para debatir, para discutir, para empezar a trabajar de una forma más científica todos estos problemas. Y eso se lo decía a Andrés Murillo en la reunión que tuvimos, que él hablaba que la liga tenía un enfoque científico y yo le dije que no lo tenía. Y pues bueno, ahí quedó la discusión, ¿cierto? Y, y el asunto es que si nos vamos a meter a trabajar así, pues es parte del proceso que hacemos. Como te decía, yo decía en una reunión, y por eso te digo que es importante que quede grabado lo que planteamos, porque la persona del Consejo de Cartagena me dijo que si yo le iba a ayudar a hacer publicidad en Cartagena, si me pagaba la página. Yo le dije, pero es que nosotros no estamos haciendo esto porque te hagamos publicidad. O sea, lógicamente tienes que hacer publicidad, pero al final la razón por la que estamos haciendo esto no tiene ánimo de lucro, es un asunto que tenemos que cambiar el problema pedagógico que hay en las personas para que pensemos mejor y podamos tomar mejores decisiones colectivas. Y eso es parte de un problema educativo. Hay un video que lo hice específicamente al sistema educativo porque es un reto del sistema educativo. Entonces lo que te quiero decir es que todas estas dinámicas, todas estas propuestas, ¿no? Si entiendes bien lo que estamos proponiendo, puede llegar a plantear a las personas, mire, es que todos nosotros queremos estos cambios y pues cada vez eso va sumando y va sumando. Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos esto, queda grabado, luego compartes esto, queda grabado y luego ven lo que hablamos hace 5 meses y ya le decimos a las personas, no, mira el canal, mira el enlace o les ponemos una lista de reproducción. Yo ya cada vez digamos que estoy organizando por listas de reproducción las cosas y ahorita con todas estas candidaturas puede que pase más adelante en la lista que llama todos los videos quería dar un candidato del siglo XXI, entonces voy colgando todos los videos. ¿Por qué? Porque ya la persona dice, bueno, esto es interesante, esto no tenía en cuenta. Y ese sí es el verdadero cambio.
no es como la gente votó por Petro y por Rodolfo Hernández, primero porque Rodolfo Hernández se montó con ese discurso de ser atravesado. Entonces, copiemos las dos cosas que funcionaron. Entonces, y eso ya lo he hecho. Si viste los videos que yo lo hago y con ustedes a veces, que me atravieso, que hablo grosero, pero eso es porque es copiando el estilo de Rodolfo Hernández que funciona en la cultura colombiana y yo creo que en toda la hispanoamericana funciona ese estilo. Y el estilo de Petro, que Petro era un tipo que promovía el pensamiento crítico, pero Petro lo promovió mientras estaba en campaña. Ya cuando quedó en el poder, ahí sí se hace el marica. De hecho, bajó la página del Centro de Pensamiento Progresista que montó sobre ese centro de pensamiento, nosotros le tiramos durísimo, o sea, nosotros, por eso yo le decía a Rodolfo Hernández, y, bueno, a Rodolfo no, al asistente le dije, mire, si usted le dice a Rodolfo Hernández que ande conmigo en la última semana de campaña, porque faltaba una semana, eh, es muy probable que le vamos a Petro porque le tenía miedo a debatir con Petro. Y yo desde la campaña de Petro, cuando me invitaron, pues le saqué 106 preguntas al plan de gobierno y yo a Petro lo puedo confrontar a un debate y a lo que sea. Yo creo que me tiene más miedo a mí que miedo que yo tengo. De hecho, no quiere, y ahí está la prueba. Hay una carta que volvió a enviar el 7 de noviembre que dijo que no tiene tiempo para una reunión conmigo. Eso respondió. Pues, ¿qué va a querer reunirse conmigo si lo va a confrontar como un hijo de puta? Pues lógicamente, no va a querer reunir conmigo. Pero lo que te quiero decir es que eh, esa es la invitación para que planteemos las propuestas, lo que sabemos que no se va a poder, pero son los cambios que deseamos hacer, porque en algún momento eso va a explotar. O sea, yo te lo digo, hay que ir cultivando a las personas que quieran el cambio, tenerla en grupo en WhatsApp, tener los grupos organizados. Por eso hay unos grupos la idea del golpe democrático, pues se va uniendo gente, hay gente que está muy puta, que quiere bajar a Petro, entonces uno la va invitando a ese grupo y se armando ese grupo. ¿Y qué pasa? Para hacer una reforma eso tiene que realmente pasar cuando tengamos el 5% del censo electoral, porque los políticos no hacen ninguna reforma, o sea, eso no va a cambiar en este momento. Pero sí tiene que haber un grupo, así como pasó en este momento con los alternativos del Partido Verde que se lanzaron al Congreso, que se volvieron como unas figuras relativamente conocidas como Ariel Ávila, Catherine Guinao, Jennifer Pedraza. Yo a esos congresistas ya los confronté, hasta que no eran tan alternativos ni tenían tanto cambio como lo que plantean. Y la única política que puede haber en Colombia en este momento que sí quiere combatir la corrupción de alguna manera es Catherine Jubilado, de resto no hay nadie más, ni siquiera Ariel Ávila, porque que tanto hablaba sobre eso. Entonces lo que te quiero decir es que es importante revisar eso, porque Julián, yo siento que tiene muchos problemas de comunicación, o sea, por ejemplo, la manera en la que está escribiendo, si eso lo puedes mejorar, si te vas a meter a la política, eso lo tienes que hacer y ese es, es el circo que tienes que hacer por el momento, porque así es la cultura colombiana. Y yo creo que si no montas ese circo, las personas no van a seguirte, o sea, eso es el problema que hay. Entonces, digamos que sobre eso deberías considerar trabajarlo ahora. Yo lo otro que te digo es que para mí una persona que quiera cambios no debería depender de que haga la campaña o no. El problema con una campaña es que vas a perder tu dinero si no gana la campaña, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esta invitación hay que hacer un buen juego de correlacionar lo que vas a arriesgar, no sé de dónde pueden salir los recursos, versus lo que se va a recoger en votos. Ahora, el otro punto importante es que recoges votos y así no ganes, quedas con unas personas que te siguen. Y esas personas hay que seguirlas cultivando, porque posiblemente después esas personas sí van a sumar con otras personas para otro cambio, para una alcaldía, para lo que sea. O sea, para el impacto que quiera hacer a nivel local, a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, digamos que la invitación es no manejar esa, no sé, llamémoslo ética que tienen los políticos, que si pierden se desaparecen y se les olvida, digamos que los ideales. Entonces, si uno tiene realmente cambios y plantear ese problema, ¿no? Porque eso va a traer ese tipo de personas. Que tú estés, digamos, que sean personas como vos, que posiblemente no tengan 50 millones de pesos para arriesgarse en una candidatura, campaña política, pero sí se quieren meter y quieren aprender eso. Entonces, digamos que aquí podemos sembrar esa semilla y podemos ver qué cambios proponemos al Estado de una vez para seguir, digamos, confrontando este tema, porque eso en algún momento va a explotar, yo no sé cuándo, eso ya depende de los colombianos, ¿no? Eso no es un tema que maneje, no sé qué opinan de eso. Y el candidato a la alcaldía de Cartagena no vino. Lo escucho, lo escucho. Doris va a hablar, que tiene la mano levantada. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, escuchándote el repertorio que estabas hablando ahí con el amigo Julián, me parece interesante el tema de lo que habla Julián. Ahí está Roberto Pérez, candidato a la alcaldía de Cartagena, ¿sí? Que ya he comentado antes de ayer en la reunión que tuvimos. Yo te comentaba el tema de lo que acabaste de hablar ahora, que es el tema de la publicidad. Yo te comenté y te dije que había la posibilidad de que podíamos entrar en el tema publicitario. ¿Sí? Tú me dijiste que podíamos aportar para hacer la página, ¿cierto? Yo te dije, listo, no hay ningún inconveniente. Se aporta para la página y una página personal para Cartagena, lo que te comentaba. El tema de los presupuestos es casi igual que el amigo Julián Andrés, que está allí. Pues te dije, me preguntaste si cuánto costaba una campaña del Consejo. Yo te dije, bueno, yo tengo 250 millones para el Consejo, ¿cierto? Aquí de Cartagena. Pero aquí se trata de trabajar un equipo. Te había comentado también que llevábamos candidatos, una lista al Consejo y listas a las ajales, o sea, a las 3 localidades de aquí de Cartagena. Pues aquí está Roberto Pérez Liñán, mi candidato a la alcaldía, en el cual estamos organizando una infraestructura aquí en Cartagena para seguirnos por firmas, en la cual pues no le vemos nada mal, lo vemos bien viable. Entonces, Robert, ¿qué tienes que decirle ahí a nuestro amigo Andrés Alberto? No, no les escucho. Para mirar que se aprende, ¿no? Entonces, para ponerme en contexto, primero estoy escuchando, llegué un poco tarde al encuentro, entonces me encanta primero escuchar para irme poniendo en contexto. Y Robert es el candidato a la alcaldía de Cartagena, sí. Sí, claro, sí. Sí, así es. Bueno, no, el tema con esto es justamente pues que se comprenda lo que se está proponiendo pues desde lo que estamos haciendo. Yo lo que quiero validar es hasta qué punto están de acuerdo con los cambios que se proponen. Es decir, sabemos que todo no se puede cambiar ya, pero si se está, digamos, filosóficamente de acuerdo con esos cambios, pues se tiene una hoja de ruta a largo plazo. Entonces todas las personas que se van uniendo son personas que van a ir peleando por esos cambios. Y eso es una dinámica pues que hay que ir sembrando la semilla. Ahora, como les digo nuevamente, lo ideal es ganar las elecciones, pero lo más importante es conectar con las personas que quieran esos cambios. Y eso es, digamos, el filtro que se está haciendo para poder cambiar todo el sistema de fondo. Como les decía, el ejemplo de lanzarse a la política en este momento. O sea, no, eso tiene una exclusión para una gran cantidad de personas que posiblemente tengan la capacidad de hacerlo, pero hay muchas personas que no se van a arriesgar a gastar 100, 200, 500 millones de pesos que posiblemente pierden porque tienen que competir con una corrupción gigantesca, dinero del narcotráfico, de corruptos, porque es un negocio y vamos que si eso se quiere hacer hay que plantear, bueno, pensemos primero cómo cambiamos el sistema, ¿no? Porque el sistema en sí, de entrada para poder acceder a él es corrupto y si no te mete en nada corrupción, pues no vas a poder competir. Y eso es un ejemplo de la campaña de Petro, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Petro, pues que a mí me invitaron a la campaña, el gerente de campaña nos dijo que iba a pagarle 50.000 pesos a 100.000 veedores, 100.000 veedores, ahí se gastaron 10.000 millones de pesos y eso no aparece en la Comisión Nacional Electoral. Y ese dinero se lo tienen que devolver a los que lo pusieron, porque así funciona el negocio, o sea que ya ahí de entrada se van a tener que robar 10.000 millones de pesos porque eso no aparece en la contabilidad. ¿Y quién va a ser tan huevón de meter 10.000 millones de pesos para financiar a un candidato y que después no le diga que le tiene que volver con un contrato, con puestos, con lo que sea? Entonces digamos que ahí está el problema, que la cosa en sí es desde entrada es corrupta y tenemos que plantear los retos que tenemos para lanzarnos, para proponer un esquema de cuál debería de ser la forma menos corrupta de acceder a la política, ¿no? Y eso pues hay que irlo sembrando y hay que irlo compartiendo con la ciudadanía y pues no sé, esa digamos que esa es la postura en la que estoy yo con todo este proceso. Por eso pongo ejemplos de personas que puedan tener esa voluntad y poner los retos que tienen frente a la forma en la que van a enfrentar ese reto de lanzarse a la política, ¿no? Porque es que, no sé, no sé ustedes ahí cómo tengan pensado hacer eso.
van a pedir un crédito en el banco o lo financia un partido, no tengo ni idea de eso, cómo van a asumir ese riesgo, ¿no? Ese es el problema. A ver, entrando un poco en contexto, tratando de entender un poco la dinámica, creo que la conversación se centra más que todo en la financiación de los proyectos para las elecciones venideras, ¿no? Las regionales. Quiero hacer una claridad con respecto al tema del cambio. Por lo menos miro que el amigo Julián aquí hacía mención al cambio a partir de las edades. A partir de las edades, las personas que tienen ya cierto tiempo de estar participando en el ejercicio político. Creo que uno de los errores de nosotros como ciudadanos es precisamente que no manejamos los conceptos. Básicamente, la política como política es un arte, y es un arte esencialmente limpio, ¿ya? Otras cosas son los procesos que me llevan a esos escenarios, a ocupar esos altos cargos de dignidades, ¿ya? Que se han vuelto truculentos, que se han vuelto mafiosos, que se han vuelto... Pero la política como tal, el ejercicio de la política como tal es limpio y es lo que hay que rescatar. La política viene enlodada, ¿ya? Esos ejercicios limpios del buen servir se ven muy poco. Entonces son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la politiquería y otra cosa es la política. La política es el arte de servir, es el arte de poner las instituciones del Estado, los procedimientos y las herramientas del Estado al servicio de la gente. La politiquería es el arte, es el oficio de poner los órganos del Estado y los beneficios de esto para mi beneficio particular. Esa es la politiquería. Entonces comencemos a diferenciar lo que es la política con la politiquería. Y la politiquería es lo que se ve a partir de estos escenarios. El cambio no tiene nada que ver con las edades. Hay personas que pueden tener 60, 70 años y están pensando en que el cambio hoy debe darse. Entonces debemos enfocarnos hacia dónde queremos ese cambio. A partir de que enfoquemos hacia dónde queremos ese cambio y qué queremos producir con ese cambio, entonces podemos adoptar mecanismos, procedimientos, procesos y procedimientos al interior. ¿Ya? Primero hay que enfocar cuál es el cambio que buscamos. Petro ganó no por ser Petro. Petro ganó porque la ciudadanía en un Estado social de derecho como este venía fastidiada, viene cansada, viene asfixiada. Ya no puede más. El salto al cambio había que darlo con Rodolfo Hernández o con Petro, pero fue decisión ciudadana. Bueno, candidatos que quedaron. ¿Ya? Pero fue la misma ciudadanía la que estaba esperando y anhelando ese cambio. Petro no quedó por ser Petro. Rodolfo no llegó por ser Rodolfo. Fueron decisiones ciudadanas. En algunos casos, algunas personas dirán malas decisiones. Bien. Yo particularmente no soy petrista. No le creo a Petro. En su actualidad pienso que puede hacer las cosas bien. Hay que confiar en que lo haga bien. No soy rodolfista y nunca creí en Rodolfo. Particularmente. Entonces no soy ni del uno ni del otro. Este tema hoy en un Estado social de derecho como este no lo componen los partidos políticos. No lo componen los movimientos políticos. Esto hoy es cuestión de responsabilidad ciudadana. Cuando nosotros como ciudadanos aprendamos a ser responsables y asumir nuestras responsabilidades de frente a nosotros mismos y a un Estado social de derecho como este, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. A partir de ahí la dinámica y el ejercicio en estos procesos electorales se va a asumir con más responsabilidad. Entonces la invitación de puertas a las comunidades es a que asuman esa responsabilidad. Tenemos una ola invernal que nos está matando, nos está azotando. Y resulta que en las comunidades donde hay más afectación es donde se meten estos señores en los procesos electorales con los 50, con los 100.000 y con los 200.000 pesos a sacar el voto. Y esa gente hoy está sufriendo. Pero esa gente también decidió apostarle al cambio con Rodolfo o con Petro. Porque hay gente que viene cansada. El cambio ya es de cansancio. En un país como este, la solicitud de cambio de la misma ciudadanía es de cansancio. Ya no hay más para dónde. ¿Ya? Digamos que... El cambio tiene que ver con lo procedimental. Hay un tema que quiero... ¿sí? Hay un tema lo que plantea y tiene que ver con lo que planteó la política. Yo voy a leer una definición que me parece pertinente de la que aparece en Wikipedia, para que esto es importante para debatir.
se llama hacer un taller de conceptos. Y yo esto lo he pedido en el Estado, que en el Estado debería haber un glosario de definiciones general que competa con los términos de los contratos o las leyes que tenga el Estado. ¿Eso es para qué? Para evitar la ambigüedad. Entonces, digamos, vamos a hablar de política, ¿cierto? Dice que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como la distribución de recursos o el estatus. Entonces, digamos que acá hay un asunto que tiene que ver con la toma de decisiones grupales. Eso es un asunto en el que yo trabajo y trato de romper la frontera del conocimiento que son la toma de decisiones colectivas. Y de hecho tengo una propuesta sobre eso para mejorar la manera en la que se toman decisiones. Y esto es importante porque si está hablando de un cambio, nosotros venimos planteando varios cambios. De hecho, regular 3/4 lo que trata de plantear es que debe haber un cuarto poder en la sociedad que complemente al ejecutivo, al legislativo y judicial, que esté basado en los métodos científicos antirreduccionistas, un asunto que se toma en los cursos que les dije ahorita al inicio de la llamada. Sí. Andrés, disculpa hoy, o sea, el tema conceptual es dinámico y es chévere, pero partamos de los procesos que enfrentamos hace unos meses y los procesos que vamos a enfrentar. Eso nos lleva a pensar simplemente que el tema es bastante dinámico. No, lo que sucede es que para poder ponernos de... Los diferentes conceptos o las diferentes posiciones conceptuales de política nos llevan a lo mismo. O sea, es el cambio, hoy el cambio que se está viviendo es un cambio desde la misma ciudadanía. Ya desde ahí se implementan los diferentes procesos que llevan diferentes procedimientos. Sí, pero... Y eso que dices tú está muy bien. O sea, ¿cómo vamos enfocando y hacia dónde queremos llevar ese cambio? Esas son las partes procedimentales que hay que implementar. Pero hoy tenemos que ser incisivos. Ya hay que romper esquemas, porque es que se logró un triunfo, ya sea con Petro o con Rodolfo. Rodolfo quedó en segunda, Petro quedó en primera. La sociedad colombiana quería algo diferente, quería probar algo diferente. Esto no fue de la noche a la mañana, esto se venía gestando. ¿Ya? Esto se venía gestando, esto no ha sido de la noche a la mañana. Entonces, dentro de ese cambio hay unas etapas. Pero Roberto, es que acá hay, exactamente lo que tú dices. acá hay otro tema también importante y es lo que usted dice, que confiemos que Petro lo haga bien. Nosotros no confiamos en nadie, o sea, nosotros no vamos a dejar que Petro le haga las cosas bien. Por eso es que el equipo que nosotros estamos tratando de armar es que hay un equipo de veedores anticorrupción y tratamos de integrar todas las veedurías para poder controlar la corrupción completamente. O sea, ese tema, lo que pasa es que usted tiene una postura menos... Mira, sí. principio de buena fe. O sea, yo no soy petrista, pero si Petro lo hace bien, al país le va bien. No, pero es que no si hubiese ganado Rodolfo Hernández, yo no voté por Rodolfo Hernández. Si hubiese ganado Rodolfo Hernández, yo estaría hoy pidiendo que Rodolfo Hernández lo hiciera bien y le fuera bien para que a nosotros nos fuera bien. Pero venga, le explico algo, Roberto. Es que le quiero explicar. No podemos, perdona, Sí. no podemos prepararnos para lo malo sin prepararnos para lo bueno. O sea, principio de buena fe. Yo no voy a pensar nunca que tú vas a actuar pensando en hacerme daño. Petro lleva apenas 100 días. Pensaría lo mismo de Rodolfo Hernández en estos momentos o de cualquiera que hubiese empezado. ¿Ya? Entonces hay que prepararse para mirar cómo enfrentamos esas cosas y esos cambios que no se puedan dar. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Hay cosas que desde el discurso de Petro no se van a poder implementar. Como yo digo, no soy petrista. Este tema no es de izquierda, este tema no es de derecha. Este tema simplemente es a partir de nosotros mismos y es de responsabilidad ciudadana. Don Roberto, quiero hacer una interpelación allí. Mire, yo recogí firmas para el ingeniero Rodolfo Hernández. Yo estoy desde hace mucho tiempo con el ingeniero Rodolfo. Él comentaba una cosa un tiempo atrás, decía, aquí en Colombia se inventaron el cuento de derecha e izquierda. Y él decía, es que derecha e izquierda en el siglo XXI son señales de tránsito, porque es que, ¿quién dijo que el hambre es de derecha? ¿Quién dijo que el hambre es de izquierda? Recuerdo, yo no había nacido en ese tiempo, cuando César Gaviria Trujillo, en el gobierno de él,
abandonó el campo colombiano. Se lo digo porque mi papá es agrónomo. Yo soy administrador de empresa y soy técnico en contabilidad y finanzas. Mi papá es agrónomo, he aprendido empíricamente el arte que él hace y sé lo costoso que es producir en el campo por los insumos agrícolas, más toda la parte de mano de obra que se va del campo. Y muchas veces el campesino es abandonado y específicamente en el precio. Se explota al campesino porque la mayoría o la cantidad de dinero que se gana, se la gana es el intermediario que transporta el producto terminado. Entonces, dentro de esas cosas, decía el ingeniero, es reactivar el campo, porque es que el que abandonó el campo fue César Gaviria Trujillo y su ministro Rudolf Hauss. Hay un tema que yo les quiero decir sobre ese cambio. Nosotros, ¿cómo creemos que deberíamos estar funcionando ahorita? Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un comité de sabios. Cuando nosotros hablamos de este cuarto poder, a veces ni siquiera planteamos que tenga que ser todo democrático o que se haga todo lo que la mayoría quiere, porque a veces la mayoría no tiene la conciencia de la complejidad de una sociedad. Entonces, digamos que por ejemplo, en ese caso que hay un comité de sabios del Ministerio de Ciencias, nosotros consideramos que cuando hay una decisión que consideramos que esté errada, el gobierno nos debería estar escuchando, independientemente que seamos un partido político, que seamos muchos, para que hayan personas que pongan un freno a una mala decisión y que tengan voz en esas votaciones, con criterios científicos. El problema es que en este momento tenemos que tener miedo que porque un presidente tiene tanto poder, que hay que quitarle todo ese poder que recibe y que tenga que tener un comité que no solamente sea escogido por él. Les doy un ejemplo, los ministros para nosotros no se deberían escoger por el presidente, deberían ser escogidos también democráticamente. Entonces también estamos pidiendo que el defensor del pueblo se escoja democráticamente, el registrador, el contralor, el procurador y hasta el fiscal. O sea, yo pienso que eso deberían ser personas que deberían hacer esa imagen pública para que luego puedan ser vigiladas, porque muchas personas no tienen ni idea qué pasa con todos los personajes después de que los eligen, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo Andrés, sí. perdona, yo particularmente siempre he pensado, y en las presidenciales lo decía, Rodolfo y Petro se equivocaron. Aquí lo importante en un país como este no es quien nos gobierne desde el Ejecutivo, sino quien legisle. Y particularmente tus apreciaciones son las de generar cambio a partir del legislativo. Tenemos un legislativo que legisla para unos pocos, a favor de unos pocos, en beneficio de unos pocos, desde unos pocos, a partir de unos poquitos intereses de fortalecimiento de capital. Entonces, las inquietudes que tú tienes hoy son para fortalecerlas desde el legislativo. No, eso tiene que ser desde todo punto de vista. Lo que pasa es que tiene que ser una visión que se debería compartir entre todos para poder plantear, miren, nosotros quisiéramos este cambio a futuro y vamos empezando a remar para que se dé. Y el Por asunto eso es te que, doy la razón, o sea, por eso, precisamente por eso te doy la razón, ¿ya? Son cambios, o sea, en un país como este, para nosotros lo importante no debe ser quién presida el Ejecutivo, sino quiénes se integran en el Legislativo, por qué y cómo lo hacen. Porque desde ahí es de donde surgen esos grandes cambios. pero acá hay un punto que eso tampoco va a ser tan fácil de esa manera, sino que hay que tener una capacidad de liderar muchas personas para que escuchen poco a poco las ideas y este cambio se puede dar, no sé, hoy grabamos esta reunión y puede que se den 5 o 10 años, yo no tengo ni idea cuánto tiempo puede pasar, pero eso va a tomar años. Lo único es que las ideas se pueden dejar allí sembradas y en estos momentos en los que se presentan confrontaciones sociales, pues a mí me parece sensato siempre tener cuál podría ser la solución ya planteada, ¿no? Entonces digamos que todo este ejercicio que estamos haciendo es adelantando a qué se debería hacer. Ahora, como ustedes digamos que se han venido uniendo a lo que se está planteando, por esa razón les digo, si ustedes escuchan las propuestas que se han hecho y todo lo que se plantea, pueden ver esa visión y a partir de esa visión, pues podemos armar una campaña diciendo, mire, es que todas las personas que estamos uniéndonos en torno a este movimiento, bueno, a esta organización, digamos que sea regular tres cuartos, queremos ir hacia allá. Sabemos que va a ser difícil, pero el que entra acá es porque quiere recorrer esa ruta. Entonces, cuando va a hacer una campaña, pues se hace esa visión entre todos y usted cuando está hablando con alguien funciona así. Yo le decía a Doris, por ejemplo, y a Juan Julián, que hay una forma en la que nosotros planteamos que negociamos como un caballo de Troya. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos una propuesta a todos los partidos políticos y esperamos a ver qué responden. ¿Por qué funciona eso?
Porque cuando usted hace eso, eso me pasó a mí en las campañas presidenciales. Yo puedo decir qué hicieron con lo que propusimos en la campaña de Fajardo, qué hicieron en la de Petro, qué hicieron en la de Rodolfo, qué hicieron en la de Fico, y tengo las pruebas de lo que ha pasado, que ha hecho Uribe, que ha hecho Zuluaga. Entonces, cuando yo voy a debatir con alguien que me dice, no, que es que el Centro Democrático, Uribe, que Petro, yo digo, pero mira, estos hijos de puta lo que nos han dicho. Y vos vas todavía y seguís siendo esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Esa estrategia que hace, le quita los seguidores a los demás. Entonces, acá lo que toca hacer una estrategia, eso técnicamente se llama desprogramación neurolingüística para que se aprenda a debatir, para que se aprendan a organizar, y con todas esas pruebas que vas recogiendo te das cuenta qué puedes ir haciendo para quitarle el poder a las personas que tienen poder. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando, mire, somos, no sé, 500 personas que queremos lanzarnos a alcaldías, consejos, y nos vamos reuniendo en estos grupos, en estas reuniones, ¿cierto? Pero hay un problema en la mafia de la forma en la que se financia la política. Entonces, todas estas personas mostramos esa problemática, nos seguimos uniendo y posiblemente en estas elecciones, no sé, ganen 50, 100 o 10, pero quedan esas semillas sembradas para las próximas o en una protesta, cuando pase algo aquí. Yo les digo, yo no sé aquí en algún momento vas a armar un mierdero, yo no sé cuándo, pero eso va a pasar. De hecho, lo que estamos proponiendo es un golpe democrático, es decir, que se hagan elecciones de todo y que se elijan y se haga una reforma constitucional de la forma en la que quería funcionar, y yo no sé eso cuándo pase, pero esa es la propuesta, eso ya está grabado, ya está dicho, y yo creo que por esas razones y por más, es que ya recibí unas amenazas, pues porque le estoy quitando, le estoy diciendo hasta el Ministerio de Defensa, venga, montémosle un golpe democrático a Petro, que vuelva y se lance las campañas, que vuelva y haga una campaña, porque a nosotros nos censuraron siendo el voto en blanco. Yo me he contactado con Caracol, RCN, tengo periodistas en LinkedIn y nunca me quieren atender. Nunca, nunca. O sea, y son temas, nosotros estamos negociando un asunto supremamente importante en Colombia y se hacen los huevones. Y eso tiene que haber una mafia, una corrupción y la hijo de puta. O sea, es un tema que, pues, para analizar, para que vean cómo se puede montar esta campaña y que sepan, pues, qué es lo que se busca. Yo le decía a Doris que el objetivo de nosotros no es cobrar un presupuesto para meterse en una campaña y ganarnos 10, 20, 50 millones de pesos o luego ganar unos contratos, sino que lo que estamos buscando es que se hayan cambios sociales reales y para hacer los cambios sociales reales hay que, eso se hace sin ánimo de lucro, pues porque pues yo tengo otras ideas de montar negocios propios y no tengo que estar viviendo como de robar un estado o de ser corrupto, o sea, no es algo con lo que yo esté pensando hacerlo. De hecho, pues el plan que estoy liderando es un plan para acabar con la mafia de los políticos y los banqueros y acabar con toda esa maricada. O sea, eso ya, en este siglo, eso ya no debería ser aceptado. Eso hay que tumbarlo. Entonces, digamos que las ideas que se dan es para dejarlas sembradas, a ver cuándo pasa. Y yo no sé eso cuánto pueda tomar, ¿no? Pero pues, digamos que esa es la postura que tenemos y pues si revisa bien qué se ha propuesto, qué se está haciendo, qué se está negociando, pues revise qué le puede servir para lo que pretende y pues nos organizamos. Yo le decía a Doris, por dar un ejemplo, el coro, ¿cuál puede ser? Organicemos la otra versión de la página regular 3/4. ¿Por qué? Yo doy un ejemplo de lo que tengo unas carpetas en Google Drive en las que pongo, y eso que no está todo, no tengo todo, ¿no? Andrés, disculpa, Sí. Andrés, disculpa, entretenido el tema, pero yo me salí de clase para atender esta reunión y ya voy entrando otra vez a clase. Listo, Entonces, listo. con Doris cuadramos otra. Oye, Bueno, gracias. bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche. Bueno, Doris, no sé qué piensas antes de cerrar. ¿Me escuchas, Doris? Aló, aló. ¿Me estás escuchando? Doris. Sí, ¿aló? Bueno, no sé qué piensas antes de cerrar, pues para concluir la llamada. No, miraremos las cosas y plantearemos una nueva reunión para donde vamos definiendo más el tema. Yo te dije que el tema él tenía nada más media hora, que está en clase, salí de clase pues para escuchar el tema y podemos replantear otro día. Bueno, ahí está, pues, Doris, la invitación. Es bueno como entender qué se está proponiendo, que después de que se vea y se lea, pues se resuelven dudas, se analizan. Y pues para mí eso es lo más importante para meterse en política, pues que como lo plantea con esa definición, pues un tema que tiene que ver con la toma de decisiones en grupo y es un ejemplo que tenemos que dar desde lo que estamos haciendo. Entonces digamos que al momento de invitar a hacer esto, pues hay que entender y tener un mismo como
mismo lenguaje antes de salir a la batalla, y hay que ver quiénes se puedan sumar realmente con esa misma visión, porque es que al momento de decirle, mire, es que nosotros queremos este cambio a largo plazo, y eso no es de carreta, porque es que el problema es que, por ejemplo, usted monta una campaña política y usted llega y le dice a la gente, yo voy a mejorar la salud, voy a hacer esto, no, nos toca dar estas peleas para cambiar lo que está mal. Yo no sé qué pueda pasar en Cartagena o en Palmira ahorita que entró Julián puntualmente con el sistema de salud, pero contextualiza el problema que hayan en cada problema concreto que haya en cada ciudad y dice, no, es que esto es lo que hay y esto es lo que queremos enfrentar y esta es la forma en la que lo vamos a enfrentar. Entonces, eso es lo que se le puede prometer a las personas. Ahora, hay que revisar y pues yo pienso que lo más sano es hacer un estimado de cuánto se puede recoger en votos y cuánto se puede gastar de acuerdo al número de votos que se puedan obtener. Y aquí es un tema que pues yo no sé cómo se pueda convencer eso y si ustedes, si para ustedes va a ser valioso recibir ese aporte. Yo ya me arriesgué en algún momento cuando tenía un negocio que yo me puse a invertir más de 40 millones, bueno, 40, 50 millones, bueno, hasta 500 millones montando un negocio y yo lo que hacía era recoger bases de datos de personas, vendía ropa, pero yo estaba tratando de armar una fuerza de ventas para luego montar este movimiento político y yo me he quebrado 6 veces. Digamos que ya me arriesgué de alguna manera en su momento y yo tenía más intenciones políticas que de negocio en ese momento porque pues ese era mi plan a largo plazo, ¿no? Y todavía he seguido con ese proceso y desde esa época existe regular 3/4 y en este momento pues ya lo que hago es más que recoger, bueno, recojo personas y datos de personas, pero busco es que se muestren los planes y propuestas que hayan para poder masificar esos cambios, ¿no? Entonces ahí es importante como entender ese esquema para poder que se den esos resultados. Porque les digo, el problema que nos vamos a enfrentar con las maquinarias es, o sea, es demasiados recursos que tienen. Ellos tienen publicidad, vallas, dan dinero por votar. Eso es complejo. Dale, Julián, escucho. Andrés, eso fue lo que nos dejó de enseñanza la campaña del ingeniero Rodolfo, que no se necesita, entre comillas, mucho dinero para poder aspirar a una... ¿Tú piensas que Rodolfo Hernández puso toda la plata en la campaña de él? Nosotros financiamos las sedes, las afiches, los pasacalles, te lo digo porque yo puse plata de mi bolsillo. Yo perdí casi 2 millones de pesos en esta campaña. Y el ingeniero hizo despertar la emoción de un cambio, despertando el imperativo categórico kantiano de Welcome, donde las personas apoyan esa mentalidad del cambio. Entonces, eso, en pocas palabras, en el tema de la financiación, las personas mismas compraban y decían, y el ingeniero sin ser presidente ya está generando empleo, porque le daba empleo a los publicistas, mandando a pagar las personas la publicidad, le daba empleo a las personas que transportaban la publicidad, los refrigerios, y decían era eso, como una persona sin ser nada, porque es que el dinero pasó de ser un alcalde a la presidencia, y tú ves el recorrido de Petro, de todos estos zorros viejos, y han ido escalando gobernaciones, congreso, y Rodolfo pasó de una alcaldía a una presidencia. Aquí, ¿cómo usted explica eso? Sí, no, pues eso en términos de comunicación es que en comunicación lo hizo bien, pero yo te lo digo, Rodolfo no tenía equipo de planeación de plan de gobierno. O sea, eso era terrible. De hecho, yo le dije al equipo que estaba en campaña que si él no me da una reunión, yo no me le dije plan de gobierno porque me iba a perder al mismo tiempo que perdí con Petro. O sea, eso es lo que te digo que lo que tuvo Rodolfo Hernández es que tuvo una buena estrategia de comunicación de acuerdo a la cultura. Y Petro, pues, lleva un tiempo, un trabajo que lleva haciendo durante mucho más tiempo, pero en teoría tenía un mejor plan Petro que Rodolfo. O sea, tenía mejor aspecto en eso, aunque aún así la carreta de Rodolfo funcionó. Entonces, por eso es que les digo, hay que combinar las dos cosas. Ahora, el asunto es que ustedes están pensando más en la campaña y no han visto qué se puede proponer de cambio. Entonces, por eso les digo, ya lo que se puede proponer de cambio ya está escrito, está grabado en videos y la invitación cuál es, que analicen bien esas propuestas porque ahorita hablaste de empleo. Entonces, te vas a meter a tomar decisiones en grupo y el asunto, si analizas la propuesta de empleo que está grabada, está explicada, si quieren yo las explico, porque esa propuesta ya la aceptó el Ministerio de Trabajo y la aceptó el Departamento Nacional de Planeación en el plan 2022-2026. Aún así, yo sé que yo no la he entendido. O sea, yo después de escribirla, como me rechazaban la propuesta, yo me puse
Y di el ejemplo que fue a partir de una persona del pacto histórico que tengo en los grupos, que empezó a ofrecer un multinivel y yo dije, bueno, yo voy a hablar aprovechando que la persona está ahí en el video aparece eso, voy a grabar un video explicando la propuesta del empleo. Y después mandé la propuesta y la grabé y la volví a enviar al Ministerio de Trabajo y después de grabar el video y explicar como en una hora la propuesta, ahí sí dijeron que la aceptaban. Entonces, ¿qué falta ahora? Volvérsela a explicar a ellos y hay que pedir otra reunión para decirles cómo la piensan hacer, porque ellos dicen, sí, nos interesa, pero yo sé que no la han entendido, no saben ni qué hay que hacer para que eso funcione. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos una propuesta que ya fue aceptada por el Estado y por el gobierno de Petro, y esto para una campaña, pues, es una bandera importante porque se van a montar sobre eso, y eso hay que hacer unos cambios legislativos, y pues cuando planteen qué se está ofreciendo, pues cogen todo lo que haya. Entonces, ¿qué pasa? Ese discurso de cuál va a ser el cambio, entonces, por ejemplo, vamos a hacer creo que hay una ley que permite que si los congresistas no quieren tomar una decisión, los concejales lo pueden hacer. Creo, no me acuerdo, creo que lo leí, porque yo de derecho administrativo apenas estoy aprendiendo cosas desde Colombia. Pero el asunto es que en una campaña del Consejo, pues pueden tener qué discurso es el que sirve para cuál va a ser el cambio desde lo que van a legislar en cada ciudad. Por ejemplo, hay otra propuesta para cambiar la forma en la que se maneja la gestión de los residuos sólidos para que ese sistema funcione mejor. Entonces, si entienden eso, se puede montar una propuesta o se pueden plantear problemas concretos y se analizan y los estudian, no sé, pero digamos que hay que armarse el plan de trabajo para montar el plan de desarrollo por ciudad y los proyectos legislativos que se requieran. Entonces hay que estructurar los métodos para montar los planes de gobierno, los planes legislativos que puedan tener en el caso de ustedes los que son el consejo, y ya para alcaldías y gobernaciones pues son otros temas. Pero aquí tenemos que llegar a un esquema de cómo montar esos planes. Y a mí sí me interesa eso porque todo esto sirve para que eso se estructure y nosotros podemos decir, mira, ahorita funciona así, entonces montan la campaña. Yo lo que los invito es a que arriesguen lo que van a devolver en votos. Yo no sé, ahí sí ya no sé ustedes cuántas personas puedan convencer. Yo les puedo decir qué pueden hacer en WhatsApp y te das cuenta, Julián, que te he explicado varias veces lo de WhatsApp y aún así creo que no me escuchas o no tomas en cuenta lo que te digo y que con WhatsApp ganarte una persona en un grupo, eso no es tan sencillo, pero si uno empieza a meter y a meter, los puede ir convenciendo. Si haces un tweet y luego los mandas a una cuenta de WhatsApp que empezás a tuitear a la alcaldía de Palmira y mandas el enlace, y es lo que te digo, hay que pensarse las estrategias de comunicación más austeras posibles en redes sociales y con las personas también cuáles puedan ser, porque ese es el problema que tenemos, porque se va a competir con una maquinaria que tiene un presupuesto abultado para comunicaciones y eso no sé, yo pienso que aquí como, eh, da otro ejemplo, estás con una persona que vas conociendo y decir, mira, yo fui a la radio local, a la televisión y nos censuraron, no nos quieren dejar hablar, o a la alcaldía, o sea, todo este proceso así como lo que yo hago, que por ejemplo ya empecé a poner en los videos los enlaces de las 22 propuestas escritas que hay, los 98 videos que se han enviado al Estado y 1000 respuestas evasivas, pues uno ya como que condensa todo lo que está Andrés, haciendo. Sí. Andrés, Ujú. una preguntita, ¿qué se hizo? Lo que pasa es que como se me está descargando el celular y apenas está volviendo a cargar, lo estoy dando. ¿Qué pasó con el candidato a la alcaldía de Cartagena, era? Estaba en clase y se tuvo que ir, tenía media hora. Ah, ya, listo. Bueno, no, el caso lo que le quiero decir es que miren esas estrategias, a ver qué les funciona. Por ejemplo, mirando qué se van a poner a negociar en cada ciudad, que quieran confrontar y van armando el paquete de lo que va pasando. Y esa negociación hay que empezarla ya, porque con esos derechos de petición nos demora un tiempo. Entonces yo no sé si van a revisar el presupuesto de la alcaldía, no sé qué carajos crean que es más importante priorizar, pero pienso que hay que hacerlo. Yo ya eso lo he estado haciendo, nosotros lo hemos estado haciendo, pero a nivel nacional, ¿no? Entonces queda todo el registro. Mire, hemos enviado 24 propuestas escritas y hay 1000 respuestas evasivas. Esto respondió el DAN, esto respondió Presidencia, Ministerio de Defensa y todo queda organizado. Y un poco esa es la invitación de lo que puede hacer en la página, que se muestra Julián está negociando esto, Doris está negociando esto, Julián es candidato, entonces se perfila toda esa información en un solo sitio y cuando usted va a hablar con alguien, pues le muestra, mire lo que estamos haciendo, esto hace Doris, esto hace Julián, somos, no sé, 500 candidatos al Consejo a nivel nacional, los que puedan salir, pero todos quedan organizados. ¿Sí me entiendes? Es un tema de que toda la gestión que hagamos, que no se pierda, y eso es un proceso que se cultiva y queda allí, porque si no ganan ahora, de pronto ganamos en 4 años, pero eso no se puede saber, o de pronto cuando la gente explote y vuelvan a hacer elecciones nacionales,
que es otro escenario que también hay que promover. Que yo creo que eso es lo que podría pasar si logramos tener mayores canales de comunicación. El problema es que nos tienen censurados, porque yo ya lo he notado, por ejemplo, con los poquitas personas que hay en los grupos, eh, las personas miran cosas y empiezan a despertar, a preguntarse y salen, pero si uno estuviese con la capacidad de salir a los medios de comunicación, a contar ideas y a mostrar cómo debería cambiar diferentes aspectos que están mal estructurados, las personas empiezan a despertar y se empiezan a conectar. Ese es el problema que tenemos, nos tienen censurados. ¿Y cómo nos quitamos la censura? Tenemos que formar varios liderazgos en diferentes zonas, ¿no? Okay. Andrés, Sí. porque, pues, ¿qué pasa? Yo también he tenido el despertar, la experticia de tener mucho cuidado con lo que se comenta, porque primero te pueden censurar lo que me comentas, segundo te pueden demandar a ti por calumnia. Pero Entonces, yo quién estoy calumniando. No estoy diciendo a ti, estoy diciendo en el ámbito general de lo que se puede llegar a decir si uno ataca muy directamente a una persona. No, es que yo les digo, a mí me llega este man de Gustavo Bolívar y Petro que van a combatir la corrupción, les hago una invitación formal a reunirnos con un centro anticorrupción con inteligencia artificial y cuando estos dos hijueputas hacen los locos, ¿tú vos les crees? ¿O les mandas a todos los congresistas que hablan eso? La única que ha dicho que sí es Catherine Jubilado, entonces digo, bueno, esta es la única política de Colombia que sí le interesa combatir la corrupción. Y hay que a la prueba, entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener reunión a fin de mes y luego nos reunimos a fin de mes y estos manes, yo invité a Gustavo Bolívar, le enviamos correos y quedó la invitación y se hacen los huevones. Y por ejemplo, Fajardo. Yo a Fajardo se lo propuse desde el año pasado en la campaña. Lo conocí personalmente. Le dije, venga, reunámonos con estas personas. Y se hizo el huevón. Lo llamaba por teléfono y se hace el huevón. ¿Qué calumnia es esa? Pues yo digo, pues o sea, este man no quiere resolver la corrupción y por el hijo de puta, o el contralor. Venga, lo estoy invitando que para que revisemos este tema, ¿por qué se hacen los huevones? ¿Sí me entendés? Ese es el punto al que voy. O sea, que eso no es calumnia. Es simplemente que... No, sino que yo opino en ese caso es que ellos lo que quieren, y siempre ha pasado así, quieren ralentizar los procesos y por eso es que piden puestos y contratos, para que siga la corrupción adelante. Por eso es que ese es el tema, ese es el asunto, eso es lo que hay que cambiar. O sea, no son personas que quieran nada contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Eso se recogen pruebas para que las personas sepan. No, que es que Petro, que es que Uribe, no sé qué. Uribe también está invitado. ¿Y dónde está ese man? Que quiera combatir la corrupción. Pura mierda. Entonces, pues lo que te quiero decir es que cuando se recogen las pruebas, entonces vos estás diciendo que tenés a alguien, pero ¿usted quién es? ¿Usted se apoya a Petro, apoya a Uribe? Usted dice, no, pero es que venga, ¿cuál la Petro Uribe? Mire lo que pasa con toda esta gente. Entonces usted tiene autoridad para saber qué se ha gestionado y qué se ha hecho y con eso convence a las personas. Por eso te digo, es importante esa estrategia de invitar a todos, y eso fue lo que hicimos, todos los correos de los congresistas los tenemos, se invitaron a todos y la única que ha respondido algo concreto es Catherine Jubilado. Nadie más. Los otros responden, o hay unos que ni responden o responden un poco idioteces, o que van a mirar, que van a revisar la agenda. Bueno, o sea, lo que te quiero decir es que ese es el asunto de fondo y las personas despiertan, eso no depende de nosotros, porque es que pues hay que esperar que la gente aprenda, que se estrelle, que llegue una crisis, ¿sí me entiendes? Y eso ya es, eso se sale en las manos, ¿no? Sí, Te comento, ¿no? Por lo menos, como te digo, yo no soy abogado, yo soy administrador, pero yo leo mucho sobre los decretos que se hacen en todos los departamentos del Estado, por lo menos. Estuve viendo qué día, por lo menos iniciando esta precandidatura, y en la alcaldía de Palmira ya se emitió y se dio a conocer el presupuesto de funcionamiento administrativo del próximo año. Entonces, obviamente, como hay personas que no les interesa que sepan eso, son como 1.025, bueno, no recuerdo el valor ahorita, eso era una cantidad de dinero impresionante. A lo que iba era que apenas lo publiqué en redes sociales, lo bloquearon. Eso era lo que te iba a comentar.
Entonces, yo sé que hay personas que no les interesa que eso sepan. Y entonces hay que hacerlo de otra forma. Por lo menos Óscar Escobar me enseñó esa parte en las pasadas elecciones de la alcaldía. Nadie da un peso por ese muchacho. Nadie. Para todo el mundo, ese muchacho ni siquiera estaba en el podio. Y ganó, dando ese ejemplo. Pero ganó. Y puede ser, y el candidato con maquinaria, con respaldo, con plata, con todo, se llamaba Luis Alfonso Chávez. Y le ganó Óscar Escobar sin nada. Por eso, eso es lo que te digo, Julián, de lo que creo más sensato es saber a qué se está jugando, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar. Ya como te doy un ejemplo, yo no me voy a arriesgar a, pues, por muchas razones, y tampoco para el trabajo que estoy haciendo es necesario vivir en Colombia para generar impacto social en Colombia o en cualquier lugar del planeta donde todas las ideas que planteamos sean bienvenidas. Eso es lo que yo estoy esperando. Creo que ni siquiera Colombia es como el lugar más abierto para eso. Puede que sea en otro lugar, pero digamos que pues ahí está. O sea, en cualquier momento sale alguien de Ecuador, de Perú, de cualquier lugar del mundo, de África, y si le gusta algo de lo que propone, pues ahí está. O sea, es un asunto que te quiero dar a entender de lo que vas a hacer en tu caso, con tus propósitos, que vas a trabajar por una ciudad, qué ideales y objetivos son los más concretos, qué quieres combatir concretamente. O sea, si vos empezás a precisar eso que querés hacer, vas a saber que nunca vas a perder. Entonces, yo no sé, por ejemplo, cuánto podrías arriesgar para tu campaña, que al final es el riesgo personal tuyo. Ahora, ese retorno yo considero que deberías compensarlo es en personas que te sigan y que tengas esas personas condensadas, porque a futuro eso se puede retornar de otra manera. Te doy un ejemplo. Conoces personas dentro de la campaña, lo que sea, al final te puedes terminar haciendo un negocio aparte o lo que sea, pero con todo el tiempo estás relacionado con personas, ¿cierto? Y eso es algo que es valioso, que más allá de la campaña política, pues se puede dar ese... ¿Está oyendo? Que me bloqueó la imagen. Sí, 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 yo venga. te estoy escuchando. Que te doy un ejemplo, pues eso es algo que pues que es un riesgo, pero pues tienes que saber hasta dónde llegas y qué arriesgar, ¿no? Porque yo no sé cómo, si te va a financiar un partido, si no, si va a arriesgar 20, 50 millones, pero algo que poner. Y ahora, el asunto es que hay que plantear cómo debería funcionar y hay que, para poder definir cómo debería funcionar bien el sistema, hay que meterse a ver qué problemas tiene para poder financiar una campaña, ¿no? Vale, te escucho. Te voy a comentar, porque no, esto es algo que todavía no se ha dado a conocer a la luz. ¿Qué pasa? Como el partido de la liga está en estos momentos frenado, en pocas palabras, hay una segunda carta, acá en el Valle, estamos hablando, se llama no liberalismo. Entonces, si llegado el caso, la liga tiene problema por X o Y motivo, se tiene esa carta de los avales de allá, el respaldo. ¿Y ellos traen el dinero? Todavía no se ha manejado esa parte del tema. Estamos esperando de aquí a, por lo menos, estamos esperando de aquí a enero a ver qué ha pasado con la liga. Pero mira el problema que tenemos, o sea, una persona quiere lanzar la política y tiene que esperar a ver qué pasa con los partidos para poderse lanzar. ¿Sí te parece que ese sistema de entrada está mal? Es como lo que está pasando que yo propuse y se lo comenté hasta en la reunión de la Secretaría de Transparencia con Presidencia, que cuando estamos hablando del Estado, el Estado es la organización que podemos diseñar todos, ¿cierto? Entonces, yo te digo, si yo tengo una idea de que voy a diseñar mi propio cargo para trabajar en el Estado y se somete a un comité que eso pueda funcionar, en teoría ese modelo debería ser el ideal, no como que definen una serie de personas por arriba a ver qué debería funcionar cuando no tienen contexto de algo puntual que una persona quiera enfocarse. Por dar un ejemplo, un veedor anticorrupción, que alguien que quiera enfocarse en algo concreto en el Estado y que diga, yo quiero hacer esto y pues creo que tengo esto y presenta la propuesta. Eso ahorita no funciona así. De hecho, a mí me respondió el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones que no podían aceptar que porque le van a dar prioridad a los que ya llevan carrera. Pero ya un poco de años ahí no proponen una puta idea. Y ¿sí me entiendes? Y según eso, entonces, pues si eso fuera una empresa privada, pues bueno, eso es de una familia o lo que sea, pero eso es el Estado, o sea, eso es de todos los ciudadanos. Y si nosotros decimos, bueno, ¿y por qué eso no debería funcionar así? Entonces, lo que te quiero decir es que la dinámica a la que yo invito a pensar, que hasta dejé eso
sembrado en la reunión con Secretaría de Transparencia, que también quedó grabada, y cuando eso se da en un año, en 5 años, no sé, yo eso ya lo hablé hace 5 años, y ahí está el video y lo miran. Eso debería funcionar así, ¿sí me entiendes? Entonces yo no sé, yo te dejo como esas bases de esas ideas, que vos entiendas qué ideas pueden haber, para que dentro de todo ese esquema, pues veas que se puede adaptar a lo que estás haciendo y que sepas qué juego vas a jugar y cuáles no. Te lo digo, hay otro tema, estás arriesgando tu vida. Yo, el tema de mi vida, pues yo lo resuelvo, mi riesgo, yéndome del país. Y en tu caso, va a arriesgar tu vida y te tienes que quedar. Porque puedes hacer lo mismo, posiblemente, pero remotamente, si sabes cómo se podría hacer. Es como lo que yo hago. Pero en tu caso, pues te vas a quedar en el territorio a defender algo puntual. Entonces, la invitación es a que seas cuidadoso, y esto lo digo porque cuando sigamos avanzando con candidatos políticos, lo que sea, tienen que tener claro cuáles son los riesgos que hay. Y te lo digo, en Colombia, a personas como nosotros les importa un culo, porque los policías, los militares, los escoltas, toda esta gente está untada de los que manejan armas, de los que manejan, son traquetos. O sea, todo está corrupto. Andrés, Sí. yo te iba a comentar eso porque eso estuve hablando qué día con una persona. Acá se maneja y es la realidad. El dinero del narcotráfico y se ve por montones. Y son los que muchas veces dan la cantidad de dinero para las campañas. Entonces tú ves, porque aquí siempre se ve en las noticias, no, que cogieron yo no sé cuántos kilos de yo no sé qué droga, pero tú estás viendo que por otra parte están coronando el triple, Sí, porque el periodismo necesita mostrar a las personas resultados, pero el negocio no va a parar, y eso es a nivel mundial. El tema de las drogas, eso es un tema muy complejo, porque no va a parar siempre y cuando sea negocio, y un negocio tan rentable. Sí, pero ahí sí hay una buena propuesta de Galán, que eso fue el primero que la escuché, que se llama regular las drogas, al fundador del nuevo liberalismo. Lo que te quiero decir es que la invitación es a que sepas qué batallas vas a meterte, qué vas a librar y hasta dónde vas a llegar, ¿no? Porque, o sea, todavía falta un proceso, yo te lo decía, te vas a meter a la política, creo que tenés que mejorar la comunicación, ese ejercicio lo podemos seguir haciendo. No sé si ganes o no ganes. Yo le hablé, por ejemplo, con Manuel Hernández de Ecuador. Él está apoyando como 25 campañas en Ecuador. Y la persona, el político con el que lo contacté, me dijo, sí, ayúdame en la campaña, no sé qué. Y el man después se abrió y me bloqueó, pero conocí a Manuel. Y Manuel fue el primer hispanoamericano que dijo, venga, reunámonos con los del Centro Anticorrupción que usted está diciendo. Y ahí ya la reunión está pendiente para final de mes o para principios de diciembre. Y eso fue un hito importante dentro de todo este proceso, pero todo ese proceso yo nunca termino, siento que pierdo, y a mí muchas personas me han cuestionado que porque pierdo tiempo, que todo está joda, que porque perdí tiempo en Fajardo, ¿sí me entiendes? Pues yo sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces digamos que en el caso mío, como yo estoy planteando que quiero diseñar el futuro de la gestión de las sociedades, y toda esta serie de ideas para plantear cómo debería funcionar una sociedad futuro. Y yo eso no sé, en Colombia no creo que vaya a funcionar primero. De pronto ahora que me vaya por Estados Unidos, allá sí algunas cosas puedan funcionar. Por allá hasta me está siguiendo en Instagram, pues como un concejal de Palo Alto, que es donde queda las oficinas de Facebook. Y pues yo no sé, pues yo lo he escrito y todo, pero pues allá me terminaré metiendo en política y yo puedo empezar a hacer pinitos por ahí. Pero lo que te quiero decir es que todo este trabajo que se pueda pensar a futuro, las personas quieren un cambio, y pues yo no sé, el cambio no es ni el cambio que propone Petro ni Rodolfo Hernández, y si entendés bien todas estas ideas que se plantean, ese cambio lo puedes reflejar, porque te vas a unir a todo ese cambio, y después de entender todo eso puedes seguir aportando más ideas concretas sobre eso. Pero entonces digamos que ese es el tema que te quiero decir, porque primero debes tener claro el plan que podrías ejecutar antes de pensar en la campaña. Y el problema que yo percibo es que no veo que tengas todavía claro el plan, ni siquiera hemos estructurado un método para montar planes para llamémoslo, legisladores locales, y otro para legisladores nacionales, que pues, tienen dos contextos diferentes, pero deberían haber unos métodos para montar los planes de gobierno. Te respondo esa pregunta. ¿Por qué yo no he diseñado directamente un plan? Porque yo digo que todo es un debido proceso en la vida. Para mí en estos momentos estoy en la etapa de reconocimiento de imagen. Ya cuando tengo un respaldo bien estructurado de un partido, de una persona bien carnuda políticamente, Pero ahí es sí que, soy Julián, candidato.
ahí está el problema. Mira que estás pensando que estás esperando un respaldo de una persona carnal. Lo que yo te quiero decir es que las ideas que tengas para mejorar la sociedad no deberían depender del candidato. Primero, creo que deberías trabajar en eso. Ahora, no es un problema que todas las ideas no sean tuyas, ¿cierto? El asunto es que revisa bien las ideas que hay y esto es un método de lo que proponemos en Regular Tres Cuartos, que es innovar en retos y problemas sociales. ¿Qué puede pasar? Puede haber un reto, un problema social puntual de Palmira que vos lo propones y eso puede ser escalar. Te doy un ejemplo que pasó, eh, que esto sucedió a partir de un tío que empezó a reciclar y me metí en la empresa y yo por un problema que él tenía que para montar un negocio de reciclaje, salí con una propuesta de gestión de residuos sólidos global, o sea, salí con una propuesta integral, se la presenté a empresas varias, ahí la estoy peleando con el Ministerio de Ambiente igual que la propuesta del Ministerio de Trabajo, y hay una propuesta que surgió así, o sea, digamos que en ese caso, eso no se ha hecho en Palmira. Entonces, lo que trato de decir es que estos partidos, lo único que posiblemente te van a dar es un dinero, pero los partidos posiblemente no te van a dar ideas. Y creo que eso lo dije hasta la hija de Fajardo, que la política se trata de ideas, y yo hasta los confronté a ellos porque ella echaba carreta y yo les proponía ideas y no me querían apoyar. Lo que pasa es que entendé, eso es una mafia. Entonces, si vos te metes a eso, si lo querés hacer así, yo no sé hasta qué punto camines, metete como un caballo de Troya, saca pruebas, o sea, en el sentido de validar la postura de ellos para que veas que van a ser evasivos. Yo a Juan Manuel Galán le enviaba por LinkedIn, los invité a mí a la coalición de Esperanza, me sacó, ellos tampoco son el cambio, o sea, yo no sé hasta qué tanto cambio querés hacer también, ¿no? Entonces, ese es el punto, es que hasta qué punto querés llegar. Pero el asunto es, y esto lo planteo, es que estás aspirando a ser un tomador de decisiones sociales y yo te lo digo, esto es de Regular Tres Cuartos, que plantea un problema científico que llama el reduccionismo científico, que por eso te invité a hacer estos dos cursos, le envié por WhatsApp, es porque no has entendido ese problema cuando vas a tomar decisiones sociales. Entonces, ahorita el problema de la política es que se puede lanzar cualquiera que no tenga la capacidad completa ni que se haya formado para tomar decisiones sociales. Y eso también debería cambiar desde mi punto de vista, ¿no? Yo no sé eso cuándo vaya a suceder. Pero yo por eso te he dicho a vos, también se lo dije a una persona que aspiraba a la alcaldía de Tuna, que yo le decía, bueno, ¿sabes de KPIs, que son indicadores de desempeño? Porque pues, en el caso tuyo vas a estar debatiendo y legislando, pero en el caso de un alcalde es un gerente. Entonces yo le explicaba algo como simple de gerencia y me decía que no sabía. Entonces yo le decía, bueno, hagamos el experimento que te lances y todo, pues creo que puede tener recursos para arriesgarse, pero digamos que creo que todavía no estaba preparado. No sé si alcance a aprender de gerencia en lo que queda de campañas, pero puede sembrar el cambio que quiera hacer y ahí donde, ¿qué es lo que pasa? Que puede recorrer un grupo de personas que lo vean como una persona que quiera los cambios. Pero es el asunto que tenés que descubrir eso, pero por parte tuya, que tenés que tener eso más claro y que sepas bien qué problemas tienen, qué retos hay en el cargo que vas a ejercer, porque hay veces no, hay una gran cantidad de personas que están en esos cargos que no tienen la capacidad para ejecutarlos bien y a la sociedad nos toca aguantarnos a todas esas personas. Son demasiadas. Pero te pregunto, ¿tú piensas que hay personas, yo no sé si yo soy administrador, ¿no? Yo soy técnico en contabilidad y finanzas. ¿Tú piensas que con estos malos gobiernos que hemos tenido todos estos años, nosotros somos jóvenes relativamente, ¿tú piensas que están preparados con todo lo que han hecho? Los desfalcos siempre al presupuesto público, porque eso es lo que hacen ellos, robarse la plata. Y son preparados. ¿Tú piensas que han hecho mucha eficiencia y eficacia con lo que han hecho? No, hay un ejemplo de lo que pasaba en Duque. Las personas que trabajan en el gobierno de Duque académicamente están mejor preparadas quizás que los que tiene Petro. Pero mira el problema que tienen los que no están preparados y que supuestamente son el cambio. La terminan cagando. O sea, por los dos lados la cagan. Pero hay que tener un filtro para los dos. Ahora, la invitación, ¿cuál es? A que podamos armar un grupo importante de veedores anticorrupción. De hecho, yo creo que ese es el trabajo más loable que se puede hacer sin meterse a la política. Que hayan ojos ahí todo el tiempo mirando qué pasa y que eso esté así. Y ese es yo creo que es uno de los mayores, pues una de las razones, posibles razones por las que pasó esta amenaza, porque justamente iba a reunirse la Defensoría del Pueblo para montar tutelas, porque yo te lo digo, nosotros lo que estamos peleando por tutelas, por acciones de cumplimiento y acciones colectivas la podemos ganar.
O sea, frente a un juez. Es más, yo ya propuse qué haría si un juez dice que no, porque un juez no puede demostrar científicamente lo que estamos planteando. No creo que tenga ningún criterio para eso. Lo que te trato de decir es, ninguno de los dos lados funciona y por eso es que se está planteando el cuarto poder, que es una de las negociaciones, pues que vos todavía no has leído lo que hemos propuesto, que es que haya un comité de sabios, como el que hay en el Ministerio de Ciencias, que puedan ayudar a tomar estas decisiones. Y lo ideal es que sean académicos, o sea, que puedan meter los profesores sin que tengan que ponerse a hacer politiquería, sino que digan, venga, reunamos a 50 doctores de Colombia que saben de este tema, o a los que sepan, 5, y que inviten expertos internacionales y miren esta decisión y la analizan. Esto sí está bien tomado o no está bien tomado. Y que se haga ese ejercicio. O sea, eso es un cuarto poder, que podamos llegar a presionar así. Ahora, eso no solo depende de que esas personas digan que sí o que no. Esas personas, de hecho, no son activistas por general. Yo ya hice el experimento. Eso depende también de tener una red de activistas como la que podemos montar, de personas que si hay que salir a la calle a pararse la registraduría, como lo que están haciendo estos personajes de las protestas, pues que tengan la capacidad. Eso no lo hace un investigador, un doctor, ni nadie con tanta capacidad. Pero esas personas sí pueden poner ese freno cuando sea el momento. Entonces, digamos que hay que esperar a quienes podemos movilizar y qué podemos hacer, pero pues esa es la invitación. Eso ni un lado ni el otro funciona porque al final se termina embarrando lo mismo. O sea, uno puede que sepan lo que hacen y eso yo lo he planteado en la propuesta de las Naciones Unidas. Un tema es que hayan personas ignorantes y otras negligentes y corruptas. Esos son negligentes y corruptos. Le importa un culo y son corruptos. El asunto es que hay que acabar con eso. Pero te digo, la pelea mía como tal es acabar con la mafia de los políticos y los banqueros. Entonces, digamos que yo estoy metido en esa guerra. Y yo sé que esa guerra, pues, mira lo que pasa, que si me van a amenazar. Pues, yo me estoy preparando para ver si a mí me dan protección militar. Yo sigo predicando, pero depende de la seguridad que tenga. En este momento no tengo la seguridad. Y yo le hice las pruebas a la policía. Si un man como a Oso, como a mí, nos matan, a ese man le importa un culo. No quieren cambio porque pues, el que sigue en la fila, así de sencillo. Sí, pero el problema que yo propuse frente a ese problema, crear una fuerza de seguridad élite para las personas que quieran cambios de verdad y que se pueda demostrar que sí lo están haciendo. Porque están protegiendo un montón de hijueputas que no lo hacen, todos políticos y todo, y eso se puede evidenciar en los actos que están. Venga, eso se llama burocracia. Pero eso es para acá la mafia de los políticos. Pero es que mira que la mafia de los políticos está amarrada a otra mafia, que también entonces no me toman la mafia de los traquetos, porque como, entonces todos los políticos cómo se financian, ellos no toman las decisiones solos ni son corruptos solos, tienen que devolver la inversión de los que los patrocinaron. Entonces aquí estamos mirando el problema haciendo el experimento, cuál es el problema para financiar una campaña política y cómo se financia. Y ahí sí te das cuenta que la corrupción nace desde allí. Porque si no haces eso, no puedes entrar. ¿Quién se va a arriesgar a perder dinero por salvar una sociedad? No sé, tiene que tener mucho dinero, porque quizás como Rodolfo Hernández que tenía presupuesto y aún así él no invirtió todo su dinero, ¿no? Él recibió dinero de muchas personas. Pero te comento, Rodolfo Hernández, yo que estuve desde el principio, nos demostró que no se necesita plata, mucha plata, no digamos poquita, pero no se necesita mucha plata para efectuar un cambio. Pero es que Rodolfo Hernández no tenía un plan de gobierno, o sea, no tenía nada. ¿Qué cambio quería Rodolfo Hernández? Le vas a preguntar cuál es el plan anticorrupción, no tiene un puto plan. ¿Cuál es el plan de Rodolfo? No tiene nada. Él tenía un plan, el problema era que no tiene se nada. metió mucha maquinaria de Uribe. Julián, no. Rodolfo no tiene. Nos vamos a reunir con un centro anticorrupción con inteligencia artificial. ¿Qué puede saber Rodolfo Hernández de inteligencia artificial a un ingeniero? Pues ahí lo estás viendo, lo estamos confrontando, lo estamos invitando. La esposa de Rodolfo Hernández se salió de los grupos desde que hice esa invitación y ya bloqueó el número que yo manejo. ¿Qué plan tiene? No tiene nada. Y lo mismo que el Partido Verde. ¿Cuál es el plan del Partido Verde? No tienen un culo. Pues parece la Liga Anticorrupción, parece Catherine Jubinado, que está en el Partido Verde. Si nos vamos a decir, pues que por lo menos dice, sí, deberíamos hacer eso. Pero ¿qué nos ha respondido Humberto? Por ahí pues está este señor, ¿cómo es que llama? Wilfredo, ¿no? Wilfrido, que va para la alcaldía de Cali, pues que señor lleva un buen tiempo en ese tema de veedurías y todo, que es el de los cascos anticorrupción. Pero el problema de la corrupción no lo han cogido de forma científica y tecnológica, y eso hay que combatirlo así. Eso no es ni matando a los corruptos, no, eso con ciencia y tecnología, eso se coge así, o sea, de raíz, te lo digo. Pues, entonces, yo te pregunto,
momento tú piensas, no quiero decir porque la academia es muy importante, pero tú piensas que en un país donde mucha persona es analfabeta o no ha tenido de pronto acceso a una educación de básica secundaria, tú ves en el campo y es así. Te lo digo porque mi papá, como y en el campo se ve mucho eso. Tú piensas que a ellos les interesa que la academia, que por eso es que los manipulan porque los compran. Y usted le sale con 100.000 pesos a esa persona y esa persona le vende. Por eso es que ese es el problema de tomar decisiones en Colombia. Eso es lo, pues si te quieres meter a resolver el problema, yo no me voy a hundir en ese Titanic, ¿no? A mí me están invitando que si zarpo con el Titanic y ya estás viendo, no, hablamos. Yo no me voy a hundir, yo ya les dije en los grupos, Colombia dentro de 8 años cuando le acabe el petróleo va a ser peor el mierdero. Y yo ya lo tengo relativamente claro que en 8 años se va a ir un mierdero y yo no sé si vos vas a hundirte en el Titanic, pero yo ya sé que son 8 años a hundir. Y yo ya te lo digo, yo ya hice el experimento, ya lo he grabado en varios videos. Yo he estudiado durísimo en 8 años desde que me vine del Valle de Antioquia y en 8 años, así la gente ponga a estudiar, que yo sé que eso no va a pasar como un hijo de puta, no va a ser competitiva globalmente como para suplir el hueco de Ecopetrol cuando no tengan petróleo. Entonces, dentro de 8 años la pobreza yo no sé qué pueda pasar, pero va a ser más difícil porque el Estado no va a tener los ingresos de Ecopetrol. Y el narcotráfico al final se va a regular y el momento de regularlo va a disminuir la plusvalía de los intermediarios. Y eso va a generar menos ingresos. Te lo digo, en 8 años armar un mierdero. No sé, va a pasar, pero... Pero eso ya es algo más científico, porque eso pues en Colombia no solamente, eso a nivel mundial que el petróleo, es que el petróleo es limitado, las reservas petroleras. Sí, sí, pero hay otros países que las personas, digamos, se están preparando para que puedan hacer otras actividades o generar otros ingresos. En Colombia no hay una transición educativa. Es más, las personas no quieren ni siquiera estudiar. Y ese es el problema que hay. Te lo respondo así, por lo menos yo tuve una moto eléctrica hace poco. El monopolio petrolero no dejó que, te estoy contando hace unos 6 años, el monopolio petrolero no dejó que ese mercado saliera a flote. ¿Por qué? Pues porque le daña el negocio, en pocas palabras. Hay unas baterías nuevas, ahora estoy viendo que están saliendo nuevamente. Hay unas baterías que son de litio, bueno, eso lo sabe más un ingeniero que sepa de esa mecánica. Pero en ese tiempo, te digo, el costo de producción de una batería valía 500.000